Vamos con nuestra tercera unidad, que es acerca de paralelismo. Tenemos rectas paralelas y rectas transversales. ¿Cuáles van a ser las rectas paralelas? Aquellas rectas que vayan a la par, pero que en ningún punto sus dos rectas se vayan a cruzar o vayan a tocarse entre sí. Por ejemplo, tenemos nuestros ejemplos. Tenemos el 1 y tenemos nuestro ejemplo 2. Tenemos que la recta M es paralela a la recta N, porque son dos rectas que están a la par, pero que nunca se van a tocar. Entonces decimos que M, este símbolo significa que son paralelas a la recta N. Tenemos nuestro segundo ejemplo, la recta P y la recta Q. Si vemos, son paralelas, pero nunca en ningún punto estas dos rectas se van a chocar entre sí. Entonces tenemos que P es paralela con la letra Q. Tenemos las rectas transversales. Estas dos son ejemplos de rectas transversales. ¿Cuáles son las rectas transversales? Aquellas que cortan dos rectas. Por ejemplo, tengo la recta N y M, que son rectas paralelas, pero que son cortadas por una recta transversal. ¿Por qué transversal? Porque las atraviesa a las dos, de un extremo a otro extremo. Entonces decimos que la recta L es transversal a las rectas M, N y M. Tenemos nuestro segundo ejemplo. Tenemos las rectas paralelas P y Q y tenemos una transversal que las atraviesa, que es la letra R, representada por la letra R. Entonces decimos R es transversal a las rectas P y Q. Seguimos con ángulos formados por dos rectas y una transversal y la relación entre ángulos correspondientes. Vamos a identificar primero cuáles son los ángulos internos de estas dos rectas paralelas que son atravesadas por una transversal. Entonces los ángulos internos serían estos que están aquí adentro. Este se va a denominar el ángulo B, este sería el ángulo C, tenemos aquí el ángulo E y aquí tenemos el ángulo H. Todos estos ángulos que tenemos formados acá serían los ángulos internos. ¿Cuáles van a ser los ángulos externos? Los siguientes. Acá tenemos los ángulos externos que serían A y aquí estaría D. F y G. Estos de acá serían los ángulos externos. Ahora vamos a determinar cuáles son los ángulos correspondientes. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, estamos hablando de ángulos que son contrarios, pero opuestos por el vértice y que miden lo mismo. O sea que ese ángulo va a medir exactamente lo mismo al otro. Entonces, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Tenemos que los ángulos correspondientes son A, que es correspondiente con el ángulo C, que significa que ese ángulo va a medir lo mismo. Tenemos también el ángulo D, que es correspondiente con el ángulo B. Significa que estos dos ángulos van a tener exactamente la misma medida. Tenemos el ángulo E, que es correspondiente con el ángulo G. ¿Qué significa correspondiente? Como les acabo de decir, que van a medir lo mismo. El ángulo F va a medir lo mismo que el ángulo H. Tenemos los siguientes casos, que son los ángulos alternos internos que están adentro. Estos ángulos, la sumatoria de esos dos ángulos va a ser igual a 180. Por ejemplo, la sumatoria del ángulo B más el ángulo C. Si sumamos los dos ángulos,
su sumatoria debe ser igual a 180. Tenemos también el ángulo, estos dos de acá, que serían los ángulos E y H. La sumatoria de estos dos ángulos de acá me debe dar igual a 180. Estos dos ángulos, el E y el E, van a medir lo mismo. B y H también miden lo mismo. Vamos con los siguientes, que son ángulos alternos externos. O sea que ya vamos con los externos. Entonces sería, tenemos acá que sería el ángulo A, el ángulo D, y tenemos el ángulo F, y tenemos el ángulo G. Entonces, si observamos ahí, van a haber dos ángulos que van a medir exactamente lo mismo. Entonces, el ángulo D y el ángulo F van a medir lo mismo. El ángulo A y el ángulo G van a medir lo mismo también. Tenemos aquí la relación de ángulos correspondientes de rectas paralelas. Tenemos la recta L y M, que son dos rectas paralelas y están cortadas por una transversal que es N. Entonces, cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos que se forman de esta manera son ángulos congruentes, tal como se ve aquí en la figura. ¿Qué significa congruentes? Que van a medir lo mismo. Por ejemplo, si este ángulo mide 50 grados, entonces este ángulo de acá va a medir 50 grados, porque son ángulos congruentes que miden lo mismo. También nos dice los teoremas que si tenemos dos ángulos ubicados en esta posición, como los que tenemos acá, van a ser también ángulos congruentes, que van a medir lo mismo. Si este mide 60 grados, este de aquí va a medir 60 grados. Tenemos nuestro siguiente ejemplo siempre de ángulos congruentes o correspondientes. Tenemos dos rectas paralelas cortadas por la transversal N. Tenemos estos dos ángulos de acá, como observamos en la figura, y son ángulos correspondientes o congruentes. ¿Qué significa? Que van a medir exactamente lo mismo. Si este mide 30 grados, este de aquí va a medir 30 grados. Tenemos el siguiente, en los siguientes teoremas de la teoría nos dice que si tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, la unión de los dos ángulos, como observamos aquí, A y B, o sea que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B, va a ser igual a 180 grados. La suma del ángulo A más el ángulo B me tiene que medir exactamente 180 grados. Si yo sumo el ángulo B más el ángulo A aquí, también me va a medir 180 grados. O sea que la suma de esos dos ángulos me va a dar igual a 180 grados.